¿Qué tal? Bienvenidos a Medical Led. El día de hoy vamos a ver la estructura del ADN. Sí, para comenzar, pues hay que dar lo que es el significado, ¿no? ADN significa ácido desoxirribonucleico, ¿sí? Y forma parte de un grupo de macromoléculas que se conoce como ácidos nucleicos. En el video anterior vimos que los ácidos nucleicos podían ser de dos tipos, ¿verdad? Podían ser ADN o ARN. En este caso nos vamos a centrar en el primero. El ADN va a estar compuesto por una secuencia de nucleótidos que necesitan guardar ciertas características. ¿Okay? Los nucleótidos del ADN deben tener bases nitrogenadas como adenina, guanina, citidina y timina. ¿Sí? Aquí está la primera diferencia con respecto al ARN, ¿verdad? En el ADN nosotros tenemos timina. En el ARN vamos a tener uracilo. ¿Ok? Otra diferencia, la pentosa, ¿verdad? La pentosa va a ser, en el caso del ADN, una desoxirribosa. Esto es porque, justamente, en el carbono 2' de la pentosa, este va a perder el átomo de oxígeno y entonces todos los nucleótidos deben ser de desoxirribosa. ¿Sí? No podemos tener un nucleótido con ribosa en la estructura, ¿verdad? Porque ya no sería una de las características fundamentales. Y también digo, para que se llame nucleótido, ¿qué necesita? Pues al menos un grupo fosfato. ¿Ok? Ahora sí, teniendo esto en cuenta, ya sabemos cuáles son los requisitos. ¿Sí? Un requisito para formar el ADN es que sea una secuencia de nucleótidos con estas propiedades. ¿Sí? Ahora sí, pasemos a hablar de en dónde encontramos a este ADN. Al ADN lo vamos a encontrar en dos puntos de la célula. ¿Sí? Lo podemos encontrar en el núcleo, que sería justamente el centro de la célula, ¿verdad? El núcleo, recuerden que es justamente donde se lleva a cabo lo que es el almacenamiento, pero también toda la regulación de las actividades celulares. ¿Sale? ¿Qué otro organelo puede tener ADN? La mitocondria. Sí, recordemos que las mitocondrias, si hablamos un poquito de embriología, vienen únicamente de parte de las células de la mamá, debido a que al momento que se da la fecundación, ¿verdad? El espermatozoide no puede pasar lo que serían sus mitocondrias a justamente este producto de fecundación. Entonces, las mitocondrias únicamente van a venir por parte de la herencia materna. Y en las mitocondrias también hay ADN. ¿Cuál es la diferencia? La estructura del ADN que tiene cada una. En el núcleo nosotros vamos a tener ADN de dos cadenas, o sea, es bicatenario y es lineal, ¿sí? En el núcleo va a estar así. La que conocemos típicamente, ¿no? En la mitocondria, ¿cómo es? En la mitocondria es también bicatenario, pero en lugar de ser lineal, va a ser de tipo circular. ¿Sí? O sea, va a tener una configuración así, ¿sale? También va a ser bicatenario, entonces le tengo que hacer la otra cadena, pero está en configuración circular. Esta es una diferencia. ¿Ok? Por ello, para lo que sería esta plática de ADN, nos vamos a centrar en este, ¿no? En el ADN del núcleo, que es justamente en el que le vamos a dar toda la importancia. ¿Sí? El ADN va a poder estar en tres formas. Aquí las ven. Forma B, que fue la que descubrió hace más de 50 años tanto Watson como Crick, ¿verdad? Esta forma típica del ADN, con esta representación gráfica. Pero también existen otras. Está la forma A, que esta es la forma deshidratada y justamente se obtiene in vitro. ¿Okay? Cuando se obtiene una célula por extracción y se le puede sacar ese material genético, al sufrir la deshidratación de la célula, el ADN va a obtener esta configuración. ¿Okay? Pero repito, es una forma in vitro, no in vivo. Finalmente está la forma Z. La forma Z sí la vamos a poder encontrar en las células, pero solamente en aquellas regiones ricas en guanina y citosina. ¿Sí? Esto es porque las zonas que son ricas en estas dos bases, en estos nucleótidos con esas dos bases, van a ser zonas de regulación génica. Y entonces, al estar justamente muy pegados los nucleótidos de este tipo, van a dar esta configuración en forma Z. ¿Ok? Bien, hablemos de las diferencias. Lo que sería primero el grado de inclinación. El grado de inclinación nos va a decir cómo es que se van a estar apareando las bases. Lo que en realidad ven ustedes aquí como líneas centradas, ¿sí? Son las dos bases nitrogenadas, una de cada hebra, ¿verdad? Que se van a estar ahí comunicando. Entonces, estas bases van a tener cierto grado de inclinación. En lo que es la forma B, tienen un grado de inclinación mínimo. Es de apenas 1.2 grados, o sea, están casi rectas, nada más ligeramente inclinadas. Y ahí lo ven ustedes, ¿no?
¿Qué pasa? En la forma A, esto cambia. El grado de inclinación es mayor. Si ven, ya no están así horizontales. Ya hay cierta inclinación que es de 19 grados. Por otro lado, la forma Z está, si se fijan, en un punto medio porque su grado de inclinación es de apenas 9 grados. ¿Qué más tenemos? Otra diferencia es el número de pares de bases que va a haber entre cada vuelta. ¿Sí? Como ven ustedes, tanto forma B como forma A como forma Z van a estar dando vueltas dentro de un mismo eje. ¿Sí? Aquí vemos una vuelta, acá vemos otra. ¿Sí? Aquí en la forma A, vean, vuelta, vuelta. La forma Z alcanzamos a percibir una. Y entonces va a variar el número de pares de bases que hay entre una y una. O sea, por ejemplo, acá hay un par de bases, acá hay dos, acá hay tres, acá hay tres. ¿Sale? ¿Qué sucede? En la forma B, por cada vuelta va a haber 10.4 pares de bases. O sea, va a haber 10 pares completas y casi la mitad de la onceava. Aquí puede que caiga en contradicción, ¿verdad? Porque yo nada más lo puse en un dibujito. Sin embargo, hago la aclaración, esto fue nada más para explicarlo. ¿Sí? En realidad hay entre cada vuelta, ¿sí?, 10.4 pares de bases en la forma B. En la forma A cambia un poquito. En la forma A ya tenemos las 11 pares de bases completas por cada una de las vueltas. Y en la forma Z vuelve a cambiar, inclusive son 12. O sea, hay un par de bases más por cada una de las vueltas que tiene justamente esta configuración bielicoidal. Finalmente, ¿no? ¿Hacia qué lado va a estar dando la vuelta ese eje? Porque nosotros sabemos que estas tres formas tienen una hebra, dos hebras, o sea, van a formar una hélice y tienen que girar hacia cierto lado, tienen que tener cierto sentido. Forma A y forma B van a tener un sentido dextrógiro, o sea, hacia el lado derecho. Por otro lado, forma Z es de origen levógiro, o sea, va a ir hacia el lado izquierdo, justamente la vuelta. Con esto ya podemos aclarar las diferencias y ahora sí, tomemos la forma B, que como sabemos fue la que descubrieron Watson y Crick y que es la forma, digamos, que se usa como base, porque es la forma que vamos a encontrar en la célula y es con la que nos vamos a dar entonces a entender con los siguientes puntos del video, ¿sí? Ahora sí, centrémonos en esta parte central del pintarrón. Aquí lo que tenemos es la estructura química del ADN, ¿ok? En las partes anteriores nosotros habíamos puesto solamente dibujos, ¿no? Dibujos que nos decían que la doble hélice era justamente así, ¿verdad? Pero nosotros no nos habíamos echado un vistazo a la parte química y es lo que vamos a ver ahora. Si nosotros tomamos la forma B del ADN, que ya dijimos que es la forma clásica, que es la forma que más vamos a encontrar en la célula, ¿sí? Tomemos esa forma B y hagámosle un zoom. Si le hacemos el zoom, vamos a encontrar ahora sí esta estructura, ¿verdad? Que es la estructura química. Partamos de lo básico. ¿Qué es lo que ya sabemos? Bueno, el ADN es un ácido nucleico y por ende necesita que nucleótidos, ¿verdad? Está hecho a base de nucleótidos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir buscando los nucleótidos en cada una de las hebras, ¿no? En primera, hay que aclarar, aquí tengo una hebra y aquí tengo la otra. Y cada una de ellas son cadenas que básicamente se hacen de secuencias de varios nucleótidos. Encontremos el primero, vean, aquí yo ya sé que es una base nitrogenada, inclusive ya facilité el trabajo porque les puse la inicial, y es una base nitrogenada de timina. La timina está unida a una pentosa, veo su carbono 2', no tiene oxígeno, entonces es una desoxirribosa, ¿no? Vamos bien, que me falta el grupo fosfato. Yo ahora sí puedo inferir que este es un nucleótido, porque tiene sus tres componentes, pero además infiero que es un nucleótido que me permite formar ADN porque tiene desoxirribosa, ¿sí? Entonces, este nucleótido 1A va a ser un nucleótido de timidina, ¿sale? Y vean, este nucleótido va a estar unido a otro que está aquí abajo, ¿sí? El nucleótido 2A. ¿Cuál es la base nitrogenada? Bueno, es una base nitrogenada adenina, está unido a otra desoxirribosa y junto con su grupo fosfato. Entonces también entraría dentro de lo que sería un nucleótido que puede formar ADN. Y así, entonces voy a estar descifrando cuáles son los nucleótidos. El de abajo es un nucleótido de guanidina y el último de citidina. ¿Ok? Tiene todos los componentes. Vámonos a la otra. ¿Qué es lo que tengo? Si se fijan, primera, las bases nitrogenadas siempre van a estar encontrándose, las de un lado con las del otro. En este caso, la timina se va a estar encontrando con la adenina de la otra hebra. Esta adenina tiene una pentosa que también es desoxirribosa,
¿sí? Ahora, aquí quiero aclarar, esta pentosa está volteada con respecto a la otra, ¿sí? Entonces, hay que buscarle justamente el carbono 2. Y el carbono 2' sería este, no este, es este de aquí. Veo, no tiene oxígeno, entonces es una desoxirribosa. Muy bien, sí sería lo que respecta a una pentosa para ADN. El grupo fosfato ya me dice que es un nucleótido y entonces está todo perfecto. El nucleótido 1B es un nucleótido de adenosina. Le sigue la posición 2B, un nucleótido de timidina, después un nucleótido de citidina y finalmente un nucleótido de guanidina. ¿Ok? Ahora, importante. Algo que nos dice dentro de lo que serían las características de este DNA, y es muy importante saberlo, es que las hebras tienen que ser antiparalelas. Con antiparalelas me refiero a que una hebra va a ir hacia un sentido y la otra va a ir al sentido contrario. Chequen esto. Una hebra, como vimos en el video pasado, de generalidades, ¿verdad? Tiene dos extremos. El extremo 5' libre y el extremo 3' libre. ¿Sí? Es como si lo traspoláramos a polipéptidos, tuviéramos extremo amino terminal y extremo carboxilo terminal. ¿Sí? Siempre debemos tener dos finales, ¿no? Dos extremos. Vamos a ir descifrando cuáles son de cada uno. Centrémonos en el lado izquierdo. Yo lo que veo aquí es que mi pentosa en el carbono 5, que es este que está sobresaliendo, ¿verdad? Este es el carbono 5. Bueno, tiene ahí en esa posición unido al grupo fosfato, pero el grupo fosfato ya no tiene nada más unido. Entonces, ¿cuál es el extremo de la desoxirribosa? O sea, ¿cuál es el extremo de la pentosa que está libre? El 5, ¿no? Es un extremo 5' libre. Por eso, así lo vamos a anotar, ¿no? El 5' está aquí. Ok, vámonos al otro extremo, al extremo inferior en este caso. El extremo inferior de la pentosa tiene, si se fijan aquí, en el carbono 3, 1, 2, 3, carbono 3, un grupo hidroxilo que está libre. ¿Ok? ¿Y dónde está ese grupo hidroxilo? Bueno, está en la posición 3, por eso acá vamos a tener el extremo 3' libre, ¿sí? Esa va a ser la dirección, ¿no? Pasémonos al otro. Mismo caso, ¿eh? En la parte superior de los carbonos de la pentosa, ¿cuál está libre? Otra vez el carbono 3, ¿verdad? Recuerden que está volteado, entonces la cuenta empieza aquí. Carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5. ¿Sí? El carbono 3 es el que está libre, no tiene ya nada más unido. Este sería el extremo 3' libre, ¿sí? Si acá está el 3', acá por ende tiene que estar el 5', ¿no? Y lo voy a confirmar, muy sencillo. Veo otra vez a la pentosa. La pentosa va a ser el núcleo de esta cuestión para ver cuáles son los extremos. Ya se han dado cuenta, ¿verdad? Carbono 5 es el que tiene justamente al grupo fosfato unido. Y ya no hay nada más. Entonces el carbono 5 me va a dar el extremo 5' libre. Y se cumple, ¿verdad? Lo que había dicho. Para tener un ADN, es un ADN bicatenario, ¿sí? Tienen que estar justamente estas dos hebras antiparalelas. Una tiene que ir a la dirección contraria a la otra. Ya tenemos otra propiedad, otra característica. ¿Qué es lo que nos falta ahora? Descifrar las estructuras. Y estas estructuras nos van a decir cómo están configuradas cada una de las cadenas. La estructura primaria hace referencia a la secuencia de nucleótidos que hay. Y yo aquí tengo el nucleótido 1A, que está unido al nucleótido 2A, y este unido a su vez al nucleótido 3A. Entonces, la estructura primaria es eso, la secuencia de los nucleótidos. ¿Y cómo es posible esta secuencia? Bueno, mediante un enlace, ¿verdad? Un enlace químico. ¿Qué es un enlace? Fosfodiéster, ¿sí? Enlace fosfodiéster. El enlace fosfodiéster va a usar un grupo fosfato como puente. ¿Sí? Céntrense en este grupo fosfato. El grupo fosfato tiene, como ya habíamos visto, varios átomos de oxígeno, ¿sí? Que van a estar sobresaliendo hacia afuera, ¿no? Uno de los oxígenos va a estar unido al carbono 3 de la pentosa, ¿sí? Por otro lado, el oxígeno que está acá, miren cómo se une al carbono 5 del nucleótido que está abajo, particularmente de la pentosa de ese nucleótido, vean. Este es el carbono 5 que está unido al fosfato, este es el carbono 3 que está unido al fosfato, entonces a este enlace se le va a llamar enlace fosfodiéster. Fosfo porque
involucra el grupo fosfato, y diéster, porque en realidad se unen dos grupos éster acá, ¿sí? Uno para hacer la formación, digamos, hacia arriba y otro para hacer la formación hacia abajo. Entonces, estructura primaria, ¿qué enlace nos lo da? El enlace fosfodiéster. Y ahora sí hablemos de la estructura secundaria. Esta es un poquito más compleja. La estructura secundaria es la que permite unir a las bases de las cadenas contrarias. Si se fijan, están interactuando las bases de este lado con las bases del otro. ¿Sí? ¿Y cómo interactúan? Bueno, interactúan mediante fuerzas intermoleculares. Aquí voy a hacer un poquito paréntesis para hablar de química. Los átomos van a estar unidos entre sí mediante enlaces químicos, que pueden ser enlaces iónicos y enlaces covalentes. En cambio, las moléculas van a tener fuerzas intermoleculares. ¿Qué quiere decir esto? Va a haber ciertas fuerzas que van a permitir que tengan algún tipo de afinidad. No es una unión química como tal, es nada más justamente esta afinidad que tienen. Dentro de las fuerzas intermoleculares están las fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Están fuerzas de London, ¿sí? Un tipo de esas fuerzas intermoleculares es al que nosotros llamamos enlace, mejor dicho, puente, ¿no? Puente de hidrógeno, ¿sí? Puentes de hidrógeno, como dice su nombre, van a usar a este átomo como ancla para que se pueda dar la afinidad. ¿Sí? Un puente de hidrógeno necesita dos cosas. En primera, que haya el hidrógeno, y en segunda, que los otros átomos que están interactuando sean átomos con un alto valor de electronegatividad. ¿Sí? La electronegatividad es la fuerza que tienen los átomos para atraer electrones. ¿Cuáles son estos átomos que cumplen con esa característica? Principalmente oxígeno, flúor y nitrógeno. Entonces, yo lo que espero ver en un enlace, mejor dicho, en un puente de hidrógeno, ¿verdad? Es que haya justamente estos átomos interactuando. Y aquí lo veo, vean. Este es un primer puente de hidrógeno que tengo. Está aquí el hidrógeno y vean que hay a sus lados. Este de acá, esta línea color negra, es un enlace covalente que tiene el hidrógeno con el nitrógeno, ¿verdad? Pero lo que mantiene afín al hidrógeno con el oxígeno del otro lado, o sea, esto que ven punteado, ¿verdad? Ese es el puente de hidrógeno. ¿Sí? No este. Este es un enlace covalente. Este de acá es el puente de hidrógeno, que es una fuerza intermolecular. Pasemos al siguiente, vean. Aquí hay otro. También uniendo las mismas bases nitrogenadas podemos encontrar más de un puente. Ahora cambia la cosa. Vean cómo está el hidrógeno y el hidrógeno unido al nitrógeno del lado izquierdo va a ser el enlace covalente, mientras que lo que une hacia el lado derecho, igual representado en línea punteada, va a ser ahora sí el puente de hidrógeno. Vean. Aquí veo otro, aquí veo tres inclusive. Entonces, ¿cuál es el responsable de que se dé la estructura secundaria? Los puentes de hidrógeno. ¿Sí? Esta fuerza intermolecular se va a encargar de permitir la afinidad entre las diferentes bases. ¿Okay? Y estas bases no se ponen, digamos, en aleatoriedad. La timina siempre va a ir unida a una adenina. Siempre. ¿Sí? Y se unen mediante dos puentes de hidrógeno. Vean. 1, 2, aquí otra vez tengo adenina y timina, 1, 2. Por otro lado, la citosina siempre se va a unir con la guanina. A diferencia de los dos anteriores, citosina y guanina tienen tres puentes de hidrógeno. Vean, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Vale? Entonces ya empezamos a hablar de ciertas diferencias. ¿Ok? ¿Esto a qué nos lleva? Hay una ley, son las leyes de Chargaff, le llaman, que justamente nos habla de que el número total de purinas en el ADN tiene que ser igual al número total de pirimidinas. Esto se saca por lógica sabiendo lo anterior. Nosotros ya por ley sabemos que adenina y timina siempre van juntos, así como citosina y guanina también, siempre van a ir juntas. ¿Recuerdan los tipos de bases nitrogenadas? Las purinas, ¿cuáles eran? Eran la adenina y la guanina, ¿verdad? No había otra. Las pirimidinas eran citosina, timina y uracilo. En este caso el ADN no usa uracilo, entonces digamos que lo vamos a dejar de lado. Si yo les digo que siempre A y T van juntos, y G y C también, pues ahora yo entiendo por qué, por más que le añade bases y bases y bases y bases y bases, le puedo añadir las bases que quiera, pero como siempre van a ir así, 1 y 1, 1 y 1, 1 y 1, pues entonces las leyes de Chargaff se cumplen, ¿no? Número total de purinas siempre va a ser igual al número total de pirimidinas. Ya para cerrar, estamos hablando de que el ADN, ¿sí? En realidad
es la parte más laxa de todo el material genético. ¿Okay? En el núcleo, este ADN, para justamente caber dentro del espacio tan minúsculo que tiene el núcleo, debe de compactarse. ¿Sí? Y al compactarse, vamos a hablar de que tiene ciertos niveles de organización. Para esto yo les voy a recomendar que vayan al video donde hablamos de núcleo celular, ¿sí? Se los voy a dejar aquí la liga. Ahí en ese video hablamos de justamente cómo es que se está dando este proceso de condensación, ¿sí? En donde primero forma con las histonas algo que se llama configuración de perlas de collar, ¿no? Donde digamos el hilo sería la hebra de ADN y lo que sería parte de la perla es la histona, ¿no? Que le está enrollando. Después, este es capaz de formar un solenoide, una fibra mucho más grande, que da lugar a su paso a las asas cromatínicas y finalmente al cromosoma, ¿no? Que sería la forma más compacta que hay. El cromosoma, que muchas veces lo vemos, ¿verdad? En esta configuración tan bonita de X. Ojo, esta de X, esta forma típica, nada más va a estar cuando este cromosoma se encuentra dividiéndose. De lo contrario, si está en interfase, pues va a estar sí muy condensada, pero no va a tener esa forma característica, ¿no? Con esto me gustaría entonces dar fin a este video de la estructura del ADN. Espero que se haya entendido cuáles son cada uno de los puntos a tratar. Esto es muy importante, ¿no? Saber cómo están organizados cada uno de lo que serían los nucleótidos y sobre todo esa compaginación que hacen las mismas bases, ¿sí? Nos vemos en el siguiente video y no olviden suscribirse a Medical Led.